Papá dejó un mensaje de voz: te cortamos el grifo. No vengas a Acción de Gracias. Yo simplemente respondí con un mensaje de texto: lo agradezco. Esa noche, eliminé mi nombre de su cuenta empresarial conjunta. 24 horas después, tenía 30 llamadas perdidas y, para la medianoche, sus llamadas se convirtieron en desesperados mensajes de voz. Me llamo Ebony, tengo 32 años, soy una arquitecta de éxito en Chicago con una vida aparentemente perfecta, hasta que el mensaje de voz de mi padre lo cambió todo. Te cortamos el grifo. No vengas a Acción de Gracias. Mi respuesta fue un simple mensaje de texto: lo agradezco. Esa noche, eliminé mi nombre de nuestra cuenta empresarial familiar. En 24 horas, mi teléfono explotó con 30 llamadas perdidas. Para la medianoche, sus mensajes se volvieron desesperados. A veces, mantenerse firme significa ver cómo retrocede la marea del control. ¿Desde dónde estás viendo esto? Dale a me gusta y suscríbete para acompañarme en este viaje de liberarme finalmente de las expectativas familiares tóxicas. La familia Reynolds parecía la viva imagen de la perfección desde fuera. Mi padre, Michael, construyó su empresa de construcción desde cero, convirtiéndola en una de las firmas más prestigiosas de Chicago. Oficinas corporativas, condominios de lujo, renovaciones de alta gama, Reynolds Construction manejaba proyectos que daban forma al horizonte de la ciudad. Mi madre, Patricia, gestionaba la parte financiera con una precisión milimétrica, rastreando cada dólar con hojas de cálculo que estaban más organizadas que la mayoría de los departamentos de contabilidad corporativos. Nuestra casa de estilo Tudor en North Shore apareció 2 veces en revistas de arquitectura. Fotos familiares adornaban cada pared: vacaciones en Europa, navegando en el lago Michigan, sonrisas perfectas en galas benéficas. Éramos la familia a la que otros aspiraban a parecerse. O al menos eso es lo que todos pensaban. A puerta cerrada, la dinámica era dolorosamente diferente. Mi hermano menor, Thomas, 4 años más joven que yo, era el hijo predilecto. Sus trofeos de béisbol ocupaban el centro del escenario en nuestra sala de estar. Cuando estrelló el coche de papá a los 16 años, se le restó importancia como si fueran cosas de chicos. Cuando sus notas en la universidad bajaron, mamá contrató tutores y puso excusas. Thomas no podía hacer nada malo. Para mí, los estándares eran imposibles. Unas notas de sobresaliente bajo provocaban interrogatorios sobre qué había salido mal. Me uní al equipo de debate, al consejo estudiantil y fui voluntaria en el hospital infantil, no porque quisiera, sino porque se esperaba de mí. Mi aceptación en el programa de arquitectura de Cornell no fue recibida con celebración, sino con un Northwestern habría estado más cerca de casa. Ebony, tú eres la responsable se convirtió en el lema familiar, una carga disfrazada de cumplido. Cada decisión era examinada, desde mi elección de amigos hasta la ubicación de mi apartamento después de la graduación. Cuando empecé a salir con Jason, un artista de mi edificio, papá dejó claro que no era material Reynolds. Rompimos 6 meses después bajo el peso de la desaprobación familiar. La cuenta empresarial conjunta se estableció hace 5 años, cuando yo tenía 27 y estaba consolidando mi carrera en una prestigiosa firma de arquitectura. Papá me llamó a su despacho un domingo por la tarde. Mamá estaba sentada a su lado con esa sonrisa ensayada. Te está yendo bien ahora, dijo papá, deslizando unos papeles sobre su escritorio de caoba. Es hora de que empieces a construir tu futuro con la familia. La propuesta parecía lógica al principio. Invertiría mis ahorros, $70,000 que había acumulado cuidadosamente desde que empecé a trabajar, en una cuenta conjunta vinculada al negocio familiar. Mi contribución ayudaría a financiar una expansión hacia propiedades comerciales en el centro. A cambio, recibiría dividendos trimestrales y, finalmente, un puesto de directora en la empresa. Así es como se construye la verdadera riqueza, Ebony, explicó mamá. A través de la unidad familiar y las inversiones inteligentes. Nos lo agradecerás más tarde. Firmé los papeles ese día. Las reuniones trimestrales comenzaron como se prometió, con informes detallados y rendimientos modestos. Me sentí incluida, ganando finalmente mi lugar en la mesa. Lo que no me di cuenta fue que esta cuenta se convertiría en otra herramienta de control. Cuando quise empezar mi propio pequeño estudio de arquitectura por mi cuenta, papá me recordó mis compromisos con el negocio familiar.
Cuando consideré comprar mi propio condominio en lugar del apartamento que ellos aprobaron, mamá cuestionó si era una planificación financiera sabia, dadas nuestras inversiones conjuntas. La presión era constante pero sutil. Las cenas familiares de cada domingo se convirtieron en reuniones de junta directiva donde defendía mis decisiones de vida. Las vacaciones se convirtieron en evaluaciones de mis contribuciones al legado de los Reynolds. La celebración del cumpleaños de mi madre el año pasado incluyó una conversación de 1 hora sobre cómo Thomas estaba finalmente listo para más responsabilidad en la empresa, a pesar de su historial de mala gestión. Llevé el peso de estas expectativas durante años, caminando por la cuerda floja entre la independencia y la aprobación familiar. Mi terapeuta, la doctora Winters, lo llamó una clásica jaula de oro durante nuestras sesiones. Podía ver los barrotes, pero no me atrevía a abrir la puerta. Mi mejor amiga, Jaime, era la única persona que veía el panorama completo. Nos conocimos en la universidad y seguimos siendo cercanas a pesar de la sutil desaprobación de mi familia hacia su carrera poco convencional como fotógrafa independiente. Te tratan como a una empleada, no como a una hija, solía decir después de nuestras cenas dominicales, cuando la llamaba agotada y exhausta. Tienen buenas intenciones, defendía yo, aunque la convicción en mi voz se debilitaba con cada año que pasaba. Mientras tanto, construí mi carrera con determinación, ganando una reputación por diseños innovadores y sostenibles. Mi trabajo en el centro comunitario frente al lago ganó un premio regional, algo que mis padres reconocieron con una rápida felicitación antes de preguntar sobre la oferta de Reynolds Construcción para un nuevo proyecto en el centro. El aislamiento crecía dentro de la ilusión de cercanía familiar. Algo tenía que ceder, pero nunca esperé que sucediera de la manera en que lo hizo, justo antes de Acción de Gracias, cuando la fachada perfecta finalmente se hizo añicos. 3 semanas antes de Acción de Gracias, descubrí la traición que finalmente me obligaría a enfrentar la realidad de mi dinámica familiar. Empezó de forma bastante inocente. Estaba preparando una presentación para un cliente importante y necesitaba algunos documentos financieros como referencia. El portafolio de Reynolds Construcción tenía proyectos similares, y como colaboradora técnica del negocio, tenía acceso a ciertos archivos. Mientras buscaba en la unidad compartida, noté una transferencia inusual en los extractos de nuestra cuenta conjunta. Se habían retirado $75.000 2 meses antes con la vaga descripción, acuerdo legal y de responsabilidad. Mi primer pensamiento fue que un proyecto había tenido un contratiempo. El trabajo de construcción a menudo implica complicaciones, pero algo no cuadraba. La transferencia no se había mencionado en nuestra reunión trimestral y la cantidad era sustancial. Llamé a la contadora de la empresa, Diane, que siempre había sido amable conmigo. Su vacilación en el teléfono fue inmediata e incómoda. Creo que deberías hablar con tus padres sobre eso, Ebony, dijo con cuidado. Es un asunto familiar. Esas palabras me helaron la sangre. Asunto familiar, no de negocios. Algo iba muy mal. Esa noche, conduje hasta la casa de mis padres sin avisar, algo que nunca hacía. El Audi de Thomas estaba en la entrada junto a los vehículos de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta, su sorpresa se convirtió rápidamente en preocupación. Ebony, no te esperábamos esta noche. ¿Está todo bien? La sala de estar formal era tan incómoda como siempre, con sus muebles perfectos en los que nadie se sentaba realmente. Papá entró desde su estudio, frunciendo ligeramente el ceño ante mi inesperada presencia. Thomas apareció momentos después, con un aspecto inusualmente apagado. Necesito preguntar sobre el retiro de $75.000 de nuestra cuenta conjunta, dije, cortando la charla trivial que mi madre intentaba iniciar. El silencio fue inmediato y pesado. El rostro de papá se endureció mientras la mano de mamá se movía nerviosamente hacia su collar. Thomas de repente encontró la alfombra fascinante. Eso es un asunto de la empresa, Ebony, dijo papá con firmeza. Manejamos una situación que necesitaba ser atendida. Nuestro acuerdo era que los retiros importantes se discutirían con todos los titulares de la cuenta, repliqué, sorprendida por mi propia calma. Eso es casi la mitad de mi inversión inicial. Mamá intervino. Michael, quizás deberíamos explicarle a Ebony lo que pasó. Tiene derecho a saber. La mandíbula de papá se tensó, pero asintió secamente. Tu hermano tuvo un accidente. El dinero se usó para resolver el asunto en privado. Miré a Thomas, que no me sostenía la mirada.
¿Qué tipo de accidente? Thomas murmuró algo inaudible, pero mamá completó la información. Tomó unas copas en una cena con un cliente y hubo una colisión menor de camino a casa. Nadie resultó gravemente herido, gracias a Dios. Conducir bajo los efectos del alcohol, traduje secamente. Y usasteis nuestra cuenta empresarial conjunta para hacerlo desaparecer. Papá se inclinó hacia adelante, su voz bajando a ese tono peligrosamente silencioso que recordaba de las reprimendas de la infancia. Esto es dinero de la familia, Ebony. La familia protege a la familia. Thomas cometió un error y lo solucionamos. La cuenta de la empresa era la forma más eficiente de acceder a los fondos rápidamente. ¿Eficiente?, repetí. ¿Quieres decir conveniente? Esa cuenta tiene mi nombre. Mi inversión, mi futuro financiero. Deberían haberme consultado. Habrías complicado las cosas con preguntas innecesarias, desestimó papá. Necesitábamos actuar rápido. La injusticia me golpeó como un golpe físico. Así que mis $75.000 se destinaron a sacar a Thomas de otro aprieto. ¿Cómo es eso un buen negocio? ¿Cómo es eso justo para mí? Thomas finalmente habló, a la defensiva y quejumbroso. No es como si necesitaras el dinero, señorita Carrera Perfecta. Siempre me estás juzgando. Esto no se trata de juzgarte, respondí bruscamente. Se trata de que ellos usen mi dinero sin permiso para arreglar tu error, otra vez. Mamá intentó su papel de mediadora, con voz tranquilizadora. Ebony, querida, trata de entender. Thomas todavía está encontrando su camino. El acuerdo protegió el nombre de la familia. La reputación de la empresa. Todo lo que hacemos es por el futuro de esta familia. ¿Y quién decidió que mi futuro incluye financiar la irresponsabilidad de Thomas? Las palabras ardían al salir, años de resentimiento no expresado finalmente encontrando voz. Yo trabajé por ese dinero. Lo invertí de buena fe. Papá se levantó, dominando la mesa de centro. Ya es suficiente. Estás siendo egoísta, Ebony. Esta familia te ha dado todo. Tu educación, tus contactos, tus primeros clientes, todo vino a través de nosotros. Ocurre un incidente con tu hermano, de repente, estás contando centavos. No son centavos, papá. Son $75.000 que me pertenecían en parte, tomados sin mi conocimiento ni consentimiento. Se trata de respeto y justicia. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, su respuesta habitual cuando las discusiones se volvían incómodas. Siempre os hemos tratado a ambos de manera justa, Ebony. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Miré entre ellos, la ira rígida de papá, las lágrimas manipuladoras de mamá, el derecho hosco de Thomas, y de repente vi con perfecta claridad lo que había estado negando durante años. Esto no era una sociedad de negocios familiar. Era un mecanismo de control. Quiero un informe completo de todos los retiros de esa cuenta conjunta durante los últimos 2 años, dije con firmeza. Y quiero que se elimine mi nombre si así es como se toman las decisiones. El rostro de papá se oscureció peligrosamente. Estás exagerando. Y, francamente, si vas a amenazar la armonía familiar por decisiones de negocios, quizás deberías reconsiderar tus prioridades. Esta actitud podría afectar tu posición en el legado familiar. La amenaza era clara. O te alineas o te quedas fuera. Me levanté, sorprendentemente firme a pesar de que mi corazón se aceleraba. Esperaré esos extractos de cuenta esta semana. Podemos discutir los próximos pasos después de que lo revise. Me fui en medio de las protestas de mi madre y el silencio pétreo de mi padre. Thomas ni siquiera levantó la vista. Mientras conducía a casa, el peso que había presionado mi pecho durante años se sintió momentáneamente más ligero. Finalmente había dicho las cosas que había estado pensando durante tanto tiempo. Pero también sabía que la batalla acababa de comenzar. La semana que siguió fue tensa, llena de mensajes de texto cargados de mi madre, solo queremos hablar, querida, y correos electrónicos directos de mi padre haciendo referencia a la lealtad familiar y los canales adecuados para las preocupaciones comerciales. Thomas envió una disculpa a medias que de alguna manera todavía me culpaba por empeorar todo. No llegaron extractos de cuenta. Mis llamadas al contable de la familia no fueron devueltas.
La presión para retroceder, disculparme, volver al redil era inmensa. Pero algo había cambiado dentro de mí. No podía dejar de ver lo que había visto. No podía dejar de sentir la falta de respeto. Por primera vez en mi vida adulta, estaba lista para trazar un límite real, sin importar el costo. Durante la semana de silencio que siguió a nuestro enfrentamiento, pasé los días como en una niebla. En el trabajo, miraba los planos sin verlos realmente. Pospuse las reuniones con los clientes cuando fue posible, alegando presiones de plazos. Por la noche, yacía despierta repasando años de dinámicas familiares, viendo patrones que había ignorado voluntariamente. Jaime vino el jueves por la noche con comida para llevar y vino, sintiendo mi angustia por nuestras breves conversaciones telefónicas. «Te ves agotada», dijo, colocando recipientes de comida tailandesa en la encimera de mi cocina. «¿Han enviado los extractos?» Negué con la cabeza. «Nada. Mamá sigue enviando mensajes de texto sobre hablar de este malentendido, pero papá claramente no planea proporcionar ninguna información real». Jaime sirvió generosas copas de vino. «Porque no hay nada que malinterpretar. Tomaron tu dinero sin permiso. Saben que se equivocaron». «No lo ven de esa manera», suspiré. «En su mundo, el dinero de la familia es el dinero de papá para asignar como mejor le parezca. El hecho de que yo haya contribuido y tenga mi nombre en la cuenta es solo un tecnicismo para ellos». «Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?», preguntó Jaime, con su franqueza, una de las razones por las que valoraba su amistad. Sin rodeos, sin tópicos fáciles. «No lo sé», admití. «Parte de mí quiere dejarlo pasar, mantener la paz. Quizás tengan razón en que estoy exagerando». Jaime dejó su copa con firmeza. «Ebony Reynolds, $75.000 sin preguntarte para sacar de apuros a tu hermano por conducir ebrio otra vez». Cuando lo planteó de esa manera, la situación se cristalizó. «Tienes razón. Sé que tienes razón». «¿Qué le dirías a uno de tus clientes si viniera a ti con esta situación?», insistió Jaime. «Que se protejan legal y financieramente», respondí automáticamente. «Que documenten todo y consulten a un abogado». «Entonces, ¿por qué no estás haciendo eso?». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. El nombre de papá apareció en la pantalla. No era una llamada, sino una notificación de mensaje de voz. Fruncí el ceño, al no haber notado una llamada perdida. Dejó un mensaje de voz sin llamar primero. Jaime levantó una ceja. Puse el teléfono en altavoz y reproduje el mensaje, mientras Jaime observaba mi rostro con atención. «Ebony, soy tu padre». Su voz era formal, distante. «Tu madre y yo hemos discutido tus preocupaciones sobre el negocio familiar. Encontramos tu actitud decepcionante y perjudicial. Necesitamos tener una conversación seria sobre tus responsabilidades con esta familia. Hasta entonces, creemos que es mejor poner un poco de distancia entre nosotros. Hemos decidido que no debes venir a la cena de Acción de Gracias este año. También estamos suspendiendo temporalmente tus distribuciones trimestrales hasta que reconsideres tu posición sobre las obligaciones familiares. Llama a tu madre cuando estés lista para discutir esto racionalmente». El mensaje terminó. Los ojos de Jaime estaban muy abiertos. «Acaba de desinvitarte de Acción de Gracias y cortarte el grifo financieramente en el mismo mensaje de voz». Reproduje el mensaje, tratando de procesar lo que estaba escuchando. El shock dio paso a una extraña claridad. Esto no era un desacuerdo familiar. Era manipulación financiera, pura y simple. «Necesito hablar con Beth», dije, refiriéndome a mi amiga de la Facultad de Derecho que se especializaba en Derecho Financiero. «Esto no está bien». Le envié un mensaje de texto a Beth y ella me llamó casi de inmediato. Después de escuchar la situación, me aconsejó que reuniera toda la documentación relacionada con la cuenta. «¿Cuánto has contribuido en total?», preguntó. «Inicialmente 70.000, más inversiones adicionales durante 5 años, alrededor de 150.000, calculé». «¿Y cuánto has recibido en distribuciones?». «Unos 40.000 en total en pagos trimestrales». Beth guardó silencio por un momento. «Así que todavía estás por debajo en más de 100.000, sin contar ninguna apreciación o interés. Ebony, necesitas protegerte. Según lo que me estás diciendo,
Han estado usando tus contribuciones sin una contabilidad adecuada ni consentimiento. Después de la llamada, Jaime y yo sacamos mi portátil y comenzamos a revisar cada documento que tenía relacionado con el negocio familiar, transferencias bancarias, declaraciones de impuestos, actas de reuniones, comunicaciones por correo electrónico. El panorama que surgió fue peor de lo que había imaginado. En los últimos 2 años, había habido múltiples retiros de la cuenta que nunca se habían revelado en nuestras reuniones trimestrales. Los 75.000 del acuerdo de Thomas eran solo el más grande. En total, se habían movido casi $150.000 sin mi conocimiento, casi exactamente la misma cantidad que mi contribución total. Han estado usando tu inversión como un fondo privado para Thomas, dijo Jaime, señalando patrones en los retiros. Mira, este coincide con cuando estrelló su segundo coche. Este se alinea con cuando empezó un negocio que duró 3 meses. La traición me dolió profundamente, no solo por el dinero, aunque era significativo. Fue el engaño deliberado, el saber que mis padres me habían mirado a los ojos en esas reuniones trimestrales, me habían entregado informes manipulados y me habían mentido directamente a la cara. Cogí mi teléfono, mis manos más firmes que en toda la semana. Escribí un simple mensaje de texto en respuesta al mensaje de voz de mi padre. ¿Lo agradezco? Jaime me miró perpleja. ¿Eso es todo? ¿Lo agradezco? Asentí, un plan formándose claramente en mi mente. Es todo lo que se merecen en este momento. No voy a discutir, ni a explicar, ni a suplicar. Pero voy a tomar medidas. Esa noche, después de que Jaime se fue, organicé todos mis documentos financieros e hice varias llamadas. El mañana sería para proteger lo que era mío y cortar el control financiero que mi familia había mantenido durante demasiado tiempo. Dejemos que se pregunten qué significaba lo agradezco. Lo descubrirían muy pronto. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que no iría, algo que rara vez hacía. Emergencia personal, le dije a mi supervisor, quien siempre había respetado mi dedicación lo suficiente como para no cuestionar las raras veces que necesitaba un día libre. Mi primera cita fue con Beth en su bufete de abogados en el centro. El edificio de vidrio y acero parecía apropiado para la ruptura limpia que estaba a punto de hacer. Llevé una carpeta con todos los documentos que había reunido la noche anterior. Beth revisó todo metódicamente, ocasionalmente tomando notas o haciendo preguntas aclaratorias. Su oficina estaba en silencio, excepto por el murmullo de los papeles y los sonidos apagados de la ciudad abajo. Así que, legalmente, esta es la situación, dijo finalmente, cruzando las manos sobre los documentos. Eres titular de la cuenta, lo que te da ciertos derechos. Pero la estructura empresarial es compleja, intencionadamente. Así que sospecho. ¿Qué significa exactamente?, pregunté. Significa que tus padres crearon una situación en la que la familia y los negocios están entrelazados de maneras que desdibujan las líneas de propiedad y responsabilidad. Un comportamiento de control clásico, pero desafortunadamente bastante común en las empresas familiares. Me mostró el acuerdo original que había firmado. La buena noticia es que hay una cláusula aquí que permite a cualquier titular de la cuenta retirarse con la debida notificación. La mala noticia es que, según estos términos, los fondos ya contribuidos se convierten en parte de la estructura de capital del negocio. Entonces, puedo salir, pero no puedo recuperar mi dinero, aclaré. Beth asintió. No fácilmente, al menos. Podríamos emprender acciones legales por los retiros no autorizados, pero sería una batalla larga contra un oponente con muchos recursos. Y, francamente, significaría la guerra con mi familia, terminé por ella. Exactamente. Así que necesitas decidir cuál es tu prioridad aquí. La recuperación financiera o una separación limpia. Pensé en el mensaje de voz, en los años de manipulación, en el agotamiento de luchar constantemente por un respeto básico. Quiero salir, completamente fuera. Si me cuesta los $150.000 para liberarme de su control, lo consideraré una lección cara. Beth me miró con atención. ¿Estás segura? Es una cantidad de dinero significativa. Gano un buen sueldo, dije con firmeza. Puedo reconstruir mis ahorros. Lo que no puedo recuperar es el tiempo y la energía que desperdiciaré luchando contra ellos en sus términos. Con esa decisión tomada, Beth describió el proceso.
Necesitaríamos presentar documentación formal para eliminar mi nombre de la cuenta conjunta. Tendría que firmar renuncias indicando que voluntariamente renunciaba a mi derecho sobre los fondos dentro de la cuenta. Redactaríamos una carta retirando formalmente mi participación de cualquier empresa familiar. ¿Y qué hay de las posibles repercusiones?, pregunté. ¿Podrían venir a por mí de alguna manera? Intentar reclamar que les debo dinero. Beth lo consideró. Redactemos una renuncia integral que funcione en ambos sentidos. Tú renuncias a tus derechos sobre los fondos, pero ellos también te liberan de cualquier supuesta obligación con el negocio familiar. Dejaremos claro que esta es una separación completa y final de intereses financieros. Pasamos las siguientes 3 horas preparando documentos. La asistente de Beth notarizó todo lo que lo requería. A primera hora de la tarde, teníamos un paquete completo listo para ser entregado tanto al banco como a mis padres. ¿Quieres que me encargue de la entrega?, ofreció Beth. A veces es mejor que un tercero gestione estas cosas. Negué con la cabeza. No, necesito hacer esto yo misma. Al menos la parte del banco. Puedes enviar la notificación formal a mis padres después. El banco fue mi siguiente parada. Había tenido mi cuenta en First Midwest desde la universidad, y el gerente de la sucursal, el señor Rossi, me conocía por mi nombre. Señorita Reynolds, siempre es un placer verla, me saludó, aunque su sonrisa vaciló ante mi expresión seria. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Le expliqué que necesitaba retirarme de la cuenta empresarial conjunta. Sus cejas se arquearon ligeramente, pero mantuvo su comportamiento profesional. Por supuesto, necesitaré ver alguna identificación, y tenemos varios formularios que completar. ¿Se ha notificado a los otros titulares de la cuenta este cambio? Lo serán, dije simplemente. El señor Rossi pareció sentir la tensión detrás de mi solicitud. Entiendo que estos asuntos de negocios familiares pueden ser complicados. Permítame buscar los detalles de la cuenta. Mientras tecleaba, sentí una extraña ligereza comenzar a extenderse por mí. Cada pulsación de tecla me acercaba más a la libertad. Veo aquí que su nombre está en la cuenta, pero con estado de autorización secundaria, señaló, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, una nueva preocupación formándose. Significa que, aunque es titular de la cuenta, existen ciertas limitaciones a su autoridad individual. La autorización principal pertenece a Michael Reynolds. Se me encogió el estómago. ¿Eso me impide retirarme de la cuenta? El señor Rossi comprobó algo más en su pantalla. No, todavía puede retirarse. Pero no habría podido hacer ciertos cambios en la estructura de la cuenta o eliminar a otras partes. Otro mecanismo de control del que ni siquiera era consciente. La revelación solo fortaleció mi resolución. El proceso tomó casi 2 horas. Se firmaron formularios, se verificaron identificaciones, se procesaron autorizaciones. Durante todo el proceso, mantuve una apariencia tranquila a pesar de las emociones que bullían en mi interior. Con esto debería bastar, señorita Reynolds, dijo finalmente el señor Rossi, entregándome una copia de la documentación completada. Su nombre será eliminado de la cuenta con efecto inmediato. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarla hoy? Sí, de hecho. Me gustaría revisar cualquier otra cuenta que pueda tener mi nombre asociado con mis padres o la Reynolds Construction Company, y quiero asegurarme de que mis cuentas personales estén completamente separadas y seguras. Esto desencadenó otra ronda de verificaciones y cambios. Para cuando salí del banco, eran casi las 6. Me había retirado de la cuenta conjunta, confirmado que mis cuentas personales estaban seguras e inaccesibles para los miembros de mi familia, y establecido protocolos de seguridad adicionales por si acaso. El sol se estaba poniendo mientras caminaba de regreso a mi coche, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento. Me sentí agotada y energizada a la vez, como si acabara de correr una maratón. Mi teléfono había estado en silencio durante mis reuniones, y cuando lo revisé, no había mensajes de mi familia. Aún no sabían lo que había hecho. Llamé a Beth desde el coche. Está hecho. Al menos la parte del banco. Bien, dijo ella. He preparado la notificación formal para tus padres. Será entregada por un mensajero mañana por la mañana. ¿Estás bien? Estoy libre,
dije, sorprendida por la emoción en mi voz. Antes de ir a casa, hice una parada más. Un pequeño restaurante italiano donde Jaime trabajaba a tiempo parcial como camarera los fines de semana. Estaba detrás de la barra cuando entré, y sus ojos me interrogaron de inmediato. «Está hecho», dije simplemente. Me sirvió una copa de vino sin preguntar y se sentó a mi lado durante su descanso. «¿Cómo te sientes?» «Como si acabara de saltar de un acantilado pero recordara que puedo volar», respondí honestamente. Cenamos tranquilamente allí. Apagué mi teléfono por completo, sabiendo la tormenta que se desataría una vez que mis padres descubrieran lo que había hecho. Esta noche era para mí, para reconocer el paso que había dado y el nuevo camino que tenía por delante. Más tarde, en casa, me paré en mi apartamento mirando las fotos familiares que había exhibido por obligación más que por alegría. Las quité una por una, colocándolas en una caja que empujé al fondo de un armario. No destruidas, pero ya no definían mi espacio. En su lugar, colgué una impresión que Jaime había fotografiado del lago Michigan al amanecer. Un nuevo día naciendo sobre aguas firmes. Se sentía correcto, un símbolo de los límites que finalmente había establecido y la independencia que estaba reclamando. Cuando me fui a la cama esa noche, el silencio de mi teléfono se sintió como un regalo en lugar de una carga. Mañana traería la tormenta. Pero por ahora, había encontrado el ojo del huracán, un lugar de paz inesperada. Dormí más profundamente esa noche que en semanas, quizás porque una parte profunda de mí sabía que finalmente había tomado medidas en lugar de simplemente aguantar. El sol de la mañana se filtró a través de mis persianas y por un momento, disfruté de la tranquilidad. Luego encendí mi teléfono. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones. 30 llamadas perdidas, 15 mensajes de voz, 22 mensajes de texto. La marca de tiempo del primero mostraba las 9:17 de la noche, aproximadamente la hora en que el sistema automatizado del banco habría enviado la notificación del cambio de cuenta. Me preparé un café antes de escuchar cualquiera de los mensajes. Un pequeño acto de autocuidado antes de enfrentar el ataque. El primer mensaje de voz era de mi padre. Su voz controlada, pero con una corriente subterránea de ira que reconocí de la infancia. Ebony, llámame inmediatamente. Parece que hay algún error con la cuenta bancaria. Esto es completamente inaceptable. El segundo, 10 minutos después, estaba menos controlado. ¿Qué crees que estás haciendo? No puedes simplemente retirarte de las obligaciones familiares. Llámame ahora. El tercero era de mi madre. Su voz tensa por la ansiedad. Ebony, querida, tu padre está muy molesto. Sea cual sea este malentendido, debemos arreglarlo de inmediato. Por favor, llámanos. Los mensajes escalaron a partir de ahí. Para la medianoche, el tono de mi padre había cambiado de la ira a la incredulidad. El banco confirmó que te retiraste deliberadamente de la cuenta. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Las implicaciones para el negocio, para la familia? Esto es traición, Ebony. Pura traición. Los mensajes de mi madre se volvieron cada vez más emocionales, alternando entre chantajes emocionales, como pudiste hacernos este daño después de todo lo que hemos hecho por ti, y súplicas desesperadas, sea lo que sea que esté mal, podemos resolverlo como una familia. La contribución de Thomas fue una perorata nocturna y arrastrada. Vaya forma de lanzar una granada a la familia, hermanita. Papá dice que podrías intentar demandarnos. Muy elegante hacer llorar a mamá así. Los mensajes de texto seguían patrones similares, aunque incluían a otros actores. Mi tía Vivian, tu madre está destrozada. ¿En qué estabas pensando? Mi tío Robert, los desacuerdos familiares deben permanecer en privado. Tu padre está devastado por tus acciones. La llamada más reciente había llegado hacía solo 20 minutos, probablemente cuando el mensajero de Beth había entregado la notificación legal formal en la casa de mis padres. Aún no escuché ese mensaje de voz. En su lugar, llamé a Jaime. El volcán ha entrado en erupción, le dije cuando contestó. ¿Qué tan grave? 30 llamadas perdidas, mensajes de voz que van desde exigentes hasta desesperados. Toda la familia extendida ha sido activada para culparme hasta que me someta. ¿Estás bien? La simple pregunta me sacó lágrimas inesperadas. Me mantengo firme, logré decir,
pero es más difícil de lo que esperaba. ¿Quieres que vaya? No, necesito manejar esto, pero gracias. Solo saber que estás de mi lado ayuda. Después de colgar, terminé mi café y escuché el último mensaje de voz, el que había llegado después de la notificación legal. Era mi padre de nuevo, pero su voz había cambiado por completo. Se había ido la ira, reemplazada por algo más frío y calculado. Ebony, esta notificación formal de tu abogada es completamente innecesaria y, francamente, hiriente. Si querías discutir cambios en nuestro acuerdo comercial, podríamos haberlo manejado como una familia. En cambio, has elegido traer a terceros y crear una situación legal. Nuestro abogado revisará estos documentos y responderá en consecuencia. Tu madre está desconsolada y, francamente, yo también. No es así como te criamos para manejar los asuntos familiares. La manipulación era tan transparente ahora que podía verla claramente. La implicación de que había hecho algo mal al protegerme legalmente, el cambio inmediato a lo heridos que estaban, la sutil amenaza de su propia respuesta legal. Guardé todos los mensajes pero no respondí a ninguno de ellos. Alrededor del mediodía, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi tío Frank, el hermano menor de mi madre. A diferencia del resto de la familia, Frank siempre había ido a su aire, construyendo un negocio de carpintería modesto pero exitoso y manteniendo una cuidadosa distancia de la política familiar de los Reynolds. Tío Frank, respondí, genuinamente complacida de escuchar al único miembro de la familia en quien confiaba. Ebony, su voz ronca era cálida. Parece que has pateado el avispero. ¿Se podría decir eso? Supongo que mamá te llamó. Tu madre, tu tía, tu prima Sofía. La cadena de llamadas de los Reynolds está en modo de emergencia total. Se rió entre dientes. ¿Quieres contarme tu versión? Le expliqué todo. Los retiros no autorizados, la confrontación, el mensaje de voz cortándome el grifo, mi decisión de retirarme de la cuenta. Frank escuchó sin interrumpir, luego soltó un largo silbido. Ya era hora, chica. Su respuesta me sorprendió. ¿Crees que hice lo correcto? He visto a tus padres usar el dinero para controlar a esta familia durante 20 años. Tu padre construyó un negocio exitoso, sin duda. Pero lo usa como el palo y la zanahoria. Tu madre no es mejor con su manipulación emocional. El hecho de que finalmente te hayas enfrentado a ello. Estoy orgulloso de ti. Su apoyo significaba más de lo que podía expresar. Me están haciendo sentir como si hubiera cometido una terrible traición. Así es como funciona el control, Ebony. Cuando dejas de jugar según sus reglas, te hacen pensar que tú eres el problema. Pero pregúntate esto, si una amiga te describiera esta situación, ¿qué le dirías? Era la misma pregunta que Jaime me había hecho, la respuesta seguía siendo clara. Les diría que tienen todo el derecho a protegerse. Ahí lo tienes. Mantente firme, chica. Empeorará antes de mejorar, pero estás haciendo lo correcto. Después de hablar con Frank, me sentí más fuerte. Revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje del abogado de mi padre, Julián Pérez, solicitando una reunión urgente para discutir el desafortunado malentendido con respecto a los asuntos financieros de Reynolds Construcción. El correo era formal pero llevaba claros matices de intimidación, mencionando posibles obligaciones contractuales y complicaciones de negocios familiares. Se lo reenvié a Beth, quien me llamó de inmediato. Una táctica de intimidación clásica, evaluó. Esperan que te pongas nerviosa y vengas sin representación. Responderé y dejaré claro que toda comunicación debe pasar por mí. ¿Tendrán alguna base legal para exigirme dinero?, pregunté. Basado en lo que hemos visto en los documentos, ¿no? Tu retirada de la cuenta se ejecutó correctamente según los términos que todos acordasteis. Los retiros no autorizados en realidad fortalecen tu posición. Están faroleando, esperando que te doblegues bajo la presión familiar. El resto del día pasó en una neblina de correos electrónicos de trabajo en los que intentaba concentrarme y mensajes familiares que continuaba ignorando. Por la noche, surgió una nueva táctica. Mi prima Sofía llamó, su voz cuidadosamente casual. Hola, Ebony, solo para saber cómo estás. La familia está preocupada por ti. Estoy bien, Sofía, respondí neutralmente.
Todo el mundo dice que has contratado a un abogado y estás amenazando con demandar al tío Michael y a la tía Patricia. Eso no suena como tú. La campaña de desinformación familiar había comenzado. Eso no es exacto, Sofía. He tomado medidas para separar mis finanzas del negocio familiar después de descubrir algunas transacciones preocupantes. Eso es todo. Pero abogados, Ebony. La familia no mete a abogados contra la familia. Su desaprobación ensayada era obvia. Necesitaba asesoramiento profesional para proteger mis intereses. Al igual que papá tiene a Julian Pérez contratado para el negocio. No es lo mismo y lo sabes. Hizo una pausa. Acción de Gracias va a ser muy incómodo ahora. No estaré en Acción de Gracias, le recordé. Papá lo dejó claro en su mensaje de voz. ¿Qué? ¿No? La tía Patricia definitivamente mencionó que te esperaba. Está haciendo tu tarta de calabaza favorita. Otra manipulación. Intentando hacerme pensar que había malinterpretado la directiva muy clara de mi padre. Aprecio que te preocupes, Sofía, pero tengo que irme. Después de colgar, bloqueé a todos los miembros de la familia excepto al tío Frank. El bombardeo constante era exactamente lo que querían, desgastarme, mantenerme involucrada en su drama hasta que cediera solo por la paz. No iba a jugar a ese juego más. Beth volvió a llamar esa noche para informarme de que había respondido a Julian Pérez, dejando clara nuestra posición. Me había retirado legalmente de la cuenta, renunciado a cualquier derecho sobre los fondos ya contribuidos y consideraba el asunto cerrado. Cualquier otro enredo financiero entre Reynolds Construcción y yo quedaba ahora terminado. «Has solicitado una reunión», me informó. He aceptado, pero solo con los parámetros adecuados. Estaré presente y nos reuniremos en un lugar neutral, no en sus oficinas. Necesito asistir. La idea de enfrentarme a mi padre al otro lado de una mesa de conferencias era agotadora. Creo que sería lo mejor. Queremos presentar un frente unido y seguro, pero estaré allí en cada paso del camino. Programamos la reunión para 3 días después. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me di cuenta de que las llamadas perdidas finalmente habían cesado. La calma no era tranquilizadora. Era el silencio antes de la siguiente fase de la tormenta. La reunión se fijó para el miércoles a las 2, exactamente una semana después de haber eliminado mi nombre de la cuenta. Beth sugirió una sala de conferencias en su bufete de abogados en lugar de un lugar público como un restaurante. Entorno profesional, territorio neutral, pero con la ventaja de jugar en casa, explicó. Elegí mi atuendo cuidadosamente esa mañana. Un traje gris marengo que reservaba para mis presentaciones más importantes con clientes, combinado con una blusa azul oscuro que siempre me hacía sentir segura. Una armadura profesional para lo que sin duda sería un campo de batalla emocional. Jaime se ofreció a llevarme. Esperaré en el vestíbulo. No deberías tener que enfrentar las consecuencias sola. Acepté agradecida. El viaje al centro fue silencioso. Ambas reconocíamos la importancia de la confrontación que se avecinaba. Cuando llegamos al edificio de Beth, Jaime me apretó la mano. Recuerda quién eres, dijo simplemente. No quién quieren que seas. Beth me recibió en la recepción. Se veía impecable en su propio traje de poder, exudando la calma confianza de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Tus padres ya están aquí, me informó. Tu padre trajo a Julian Pérez como se esperaba. Tu madre está con ellos. Tu hermano no. Pequeñas misericordias, murmuré. Thomas solo habría complicado más las cosas. Lo tenemos controlado, me aseguró Beth. Solo apégate a los hechos, mantén la calma y déjame manejar cualquier aspecto legal. ¿Lista? Asentí, enderezando los hombros. ¿Lista? La sala de conferencias era moderna y luminosa, con ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de Chicago. Mis padres se sentaron a un lado de la pulida mesa, Julian Pérez a su lado con un portátil abierto y montones de carpetas. El rostro de mi padre era una máscara impasible. Mi madre parecía haber estado llorando, pero se había retocado el maquillaje cuidadosamente. Tomé mi asiento frente a ellos, con Beth a mi lado. Por un momento, nadie habló. Luego, mi padre rompió el silencio.
Esta reunión es completamente innecesaria, comenzó. Su tono era seco. Los asuntos familiares deben manejarse en privado. Beth intervino suavemente. Dado que esto concierne a asuntos legales y financieros que involucran a una entidad comercial, señor Reynolds, creo que este es precisamente el entorno apropiado. Julian Pérez se aclaró la garganta. Estamos aquí para discutir la precipitada decisión de Ebony de retirarse de la cuenta de negocios familiar y las posibles implicaciones de esa acción. Mi clienta tomó una decisión totalmente informada después de descubrir el uso no autorizado de fondos conjuntos, replicó Beth. Pero estaremos encantados de escuchar sus preocupaciones. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en mí en lugar de en Beth. Ebony, esta rebelión ha ido demasiado lejos. Ya has dejado claro tu punto. Ahora es el momento de arreglar este desastre antes de que afecte la reputación del negocio o tu futuro en la familia. Le sostuve la mirada firmemente. Esto no es una rebelión, papá. Es una respuesta a la deshonestidad y la falta de respeto. Usasteis mi inversión para sacar de apuros a Thomas sin mi conocimiento ni consentimiento. Cuando lo cuestioné, me cortasteis el grifo y me desinvitasteis de acción de gracias. Estábamos molestos, intervino mi madre, con la voz temblorosa. Las familias dicen cosas en el calor del momento. Nunca quisimos decir que no eras parte de la familia. El mensaje de voz fue muy claro, respondí. Al igual que la suspensión financiera. Julian rebuscó en sus papeles. Independientemente de los desacuerdos personales, hay consideraciones comerciales aquí. El acuerdo operativo de Reynolds Construction incluye disposiciones para inversores familiares. Tu retirada abrupta podría interpretarse como un incumplimiento de la buena fe. Beth sonrió levemente. Hemos revisado el acuerdo a fondo. Ebony ejerció correctamente su derecho a retirarse de la cuenta conjunta. Según la sección 8, párrafo 3, no hubo incumplimiento. Mi padre agitó la mano con desdén. Los tecnicismos legales no son el punto. El punto es la lealtad. El compromiso familiar. Valores que aparentemente ya no significan nada para Ebony. La acusación me dolió, pero mantuve la voz nivelada. He sido leal durante 32 años, papá. He seguido cada expectativa, contribuido con mis ahorros, apoyado la imagen familiar. Pero la lealtad debería ser en ambos sentidos. Usar $75.000 de mi dinero sin siquiera decírmelo no fue leal. Fue explotación. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Cometimos un error, Ebony. Deberíamos haberte contado la situación de Thomas. Pero todo lo que hacemos es por esta familia, incluido proteger a tu hermano cuando necesita ayuda. Entonces, ¿por qué no me lo pedisteis?, cuestioné. ¿Por qué ocultar los retiros? ¿Por qué falsificar los informes trimestrales para que pareciera que el dinero todavía estaba allí? Mi padre se movió incómodo pero mantuvo su posición defensiva. Las decisiones de negocios a veces deben tomarse rápidamente. La confianza familiar debería ser suficiente. La confianza se gana, dije en voz baja. Y vosotros rompisteis la mía. Julian Pérez intentó otro enfoque. Quizás podríamos discutir una posición de compromiso. Ebony podría ser reinstalada en la cuenta con nuevas garantías de transparencia y un voto formal requerido para cualquier retiro superior a, digamos, $10.000. Beth me miró, dejando claro que la decisión era mía. Negué con la cabeza. No estoy interesada en reincorporarme a la cuenta. He renunciado a mi derecho sobre los fondos ya contribuidos. Solo quiero una ruptura financiera limpia. La compostura cuidadosamente mantenida de mi padre finalmente se rompió. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Tu madre y yo te dimos todas las ventajas, te abrimos todas las puertas, te hicimos quien eres. Y así es como nos lo pagas. Marchándote cuando las cosas se ponen difíciles. No me estoy marchando de la familia, aclaré. Estoy estableciendo límites sobre cómo se usa mi dinero. Hay una diferencia. ¿Límites?, se burló. Esa terapeuta tuya te ha llenado la cabeza con estas tonterías. La familia Reynolds no necesita límites. Necesitamos lealtad y unidad. Tomé una respiración profunda. Estos son mis términos.
Soy financieramente independiente del negocio familiar a partir de ahora. Tomo mis propias decisiones sobre mi dinero, mi carrera y mi vida. Si me queréis en vuestra vida como vuestra hija, no como una inversora o una extensión de la marca Reynolds, estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación en esos términos, con respeto y honestidad. Mi madre parecía genuinamente confundida. Pero, cariño, el negocio es la familia. No se pueden separar. Para mí sí pueden, dije con firmeza. Esa es mi decisión. Mi padre se levantó bruscamente. Esta reunión es claramente inútil. Has decidido abandonar tus responsabilidades. Bien, pero no esperes que las cosas continúen como si nada después de esta traición. Beth permaneció perfectamente tranquila. Para mayor claridad, señor Reynolds, está amenazando a mi clienta de alguna manera. Él la fulminó con la mirada. Estoy declarando un hecho. Las acciones tienen consecuencias. Ebony ha elegido separarse de los intereses comerciales de la familia. Esa elección afectará naturalmente otros aspectos de su relación con la familia. Esa es tu elección, no la mía, dije, levantándome también. Estoy dispuesta a tener una relación personal. Eres tú quien la está condicionando al cumplimiento comercial. Mi madre comenzó a llorar en serio ahora. Por favor, ¿no podemos simplemente volver a cómo estaban las cosas? Ebony, las fiestas no serán lo mismo sin ti. Tu padre no quiso decir lo que dijo sobre Acción de Gracias. La miré con genuina simpatía. Siempre había estado atrapada entre el control férreo de mi padre y su propio deseo de armonía familiar. Mamá, no voy a ir a Acción de Gracias. No este año. Necesito tiempo y espacio para establecer estos nuevos límites. Quizás el próximo año, si las cosas cambian. Julian cerró su portátil, sintiendo claramente que la reunión había terminado. Quizás todos deberían tomarse un tiempo para reflexionar antes de futuras discusiones. Mi padre se abotonó la chaqueta del traje, sus movimientos precisos y controlados, a pesar de su evidente ira. Ebony, cuando entres en razón, sabes cómo contactarnos. Hasta entonces, has dejado clara tu posición y respetaremos tus límites. La última palabra goteaba desdén. Mientras recogían sus cosas para irse, mi madre hizo un último llamamiento. Por favor, reconsidéralo, cariño. La familia lo es todo. Estás cometiendo un terrible error. Me mantuve firme. Siento que lo veas así, mamá. No te estoy sacando de mi vida. Solo estoy cambiando los términos de nuestra relación. Se fueron sin decir una palabra más. La espalda de mi padre rígida de ira, mi madre secándose los ojos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me dejé caer en mi silla, emocionalmente agotada. Beth me dio un momento antes de hablar. Lo hiciste excepcionalmente bien. Fuiste clara, no te dejaste llevar por la manipulación emocional, mantuviste tus límites. No se siente como una victoria, admití. Estas situaciones rara vez lo hacen, respondió ella suavemente. Pero te mantuviste firme con dignidad. Eso es algo de lo que estar orgullosa. Terminamos nuestra reunión, con Beth prometiendo documentar todo lo que había sucedido. Mientras caminaba hacia el vestíbulo donde Jaime esperaba, sentí una curiosa mezcla de dolor y liberación. Algo había terminado hoy, el viejo patrón, la danza familiar de la conformidad y el control. Pero algo nuevo también había comenzado. Una relación conmigo misma basada en el autorrespeto en lugar de la aprobación familiar. Jaime echó un vistazo a mi rostro y simplemente abrió los brazos. Me refugié en su abrazo, permitiéndome un momento de vulnerabilidad. ¿A casa?, preguntó mientras nos separábamos. Asentí, encontrando mi voz. A casa. A mi casa, mi vida, mis elecciones. Salimos al brillante sol de la tarde, cada paso alejándome más de la sombra de las expectativas de la familia Reynolds y acercándome más a la mujer que estaba eligiendo ser. Acción de Gracias llegó con una tranquila nevada que cubrió Chicago de un blanco prístino. En años anteriores, habría estado en casa de mis padres a las 11 de la mañana, ayudando a mi madre a arreglar las flores mientras los del catering preparaban la comida en la cocina. El Acción de Gracias de los Reynolds nunca fue un asunto casero y casual. Era una producción con vajillas perfectas,
comida profesional y listas de invitados cuidadosamente seleccionadas que siempre incluían clientes y contactos junto a la familia. Este año, mi apartamento olía a pavo asado y relleno casero. Jaime había llegado temprano para ayudar a cocinar, trayendo su famosa salsa de arándanos y suficiente vino para nuestra pequeña reunión. Mi mesa de comedor, generalmente más usada para extender el trabajo que para cenar, había sido despejada y puesta con los platos y vasos desparejados que componían mi modesta colección. ¿Usamos las servilletas elegantes o las de papel con pavos?, preguntó Jaime, sosteniendo ambas opciones. Definitivamente las de pavos, reí, dándome cuenta de lo mucho más ligera que me sentía al tomar estas decisiones simples e intrascendentes sin preocuparme por las apariencias o las expectativas. A las 4, nuestro Bamigosgiving estaba en pleno apogeo. Además de Jaime, había invitado a mi colega Isa y su esposo Damon, a mi vecino Marcus, que era nuevo en Chicago, y a Beth, que se había convertido en más que solo mi abogada a través de esta dura prueba. La conversación fluía fácilmente. La comida estaba deliciosa, aunque no perfecta, y las risas llenaban mi apartamento. Nadie estaba actuando, ni haciendo contactos, ni manteniendo la imagen familiar. Éramos simplemente personas disfrutando de la compañía de los demás. Durante una pausa después de la cena, mientras todos estábamos sentados cómodamente llenos con copas de vino en la mano, Marcus hizo la pregunta que había estado esperando. Entonces, Ebony, ¿no hay acción de gracias familiar este año? Podría haber dado una respuesta simple, pero algo en la calidez de la habitación me hizo querer compartir más. De hecho, me estoy tomando un descanso de los eventos familiares mientras establezco algunos límites nuevos. Para mi sorpresa, todos asintieron comprensivamente. Aisa levantó su copa por los límites saludables y la familia elegida. Familia elegida, repitieron los demás, chocando las copas. Ese simple brindis me sacó las lágrimas. Aquí había una verdad que había estado aprendiendo a través de este doloroso proceso: la familia no se trataba solo de sangre o apellidos. La familia se trataba de quien estaba ahí para ti, quien respetaba tu autonomía, quien te amaba por ti misma en lugar de por lo que podías proporcionar o representar. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa y yo estaba limpiando los últimos platos, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Dudé antes de revisarlo, esperando otro chantaje emocional de un familiar lejano. En cambio, era de mi madre. Espero que hayas tenido un buen día. La casa se siente vacía sin ti. He estado pensando en lo que dijiste. Quizás si necesitamos aprender sobre esos límites que mencionaste. Echo de menos a mi hija. Cuando estés lista, me gustaría hablar, solo nosotras. Me senté en la encimera de mi cocina, leyendo el mensaje varias veces. No había manipulación en él, ni exigencia, ni chantaje, solo una simple expresión de extrañarme y una apertura al cambio. Era más de lo que esperaba y exactamente lo que había esperado. Respondí honestamente. Tuve un buen día con amigos. Yo también te echo de menos, mamá. Estoy dispuesta a hablar, pero solo si papá no está involucrado al principio. Necesito saber que puedes escucharme de forma independiente. Su respuesta llegó rápidamente. Puedo hacer eso. El próximo fin de semana, un café en algún lugar neutral. Eso funcionaría. Domingo en Meridian en Michigan Avenue. Allí estaré. Dejé el teléfono, sintiéndome cautelosamente esperanzada. Mi madre siempre había sido más adaptable que mi padre, más capaz de ceder cuando los vientos de cambio soplaban demasiado fuerte en su contra. Quizás esta separación le había dado espacio para ver nuestra relación de manera diferente también. La siguiente sorpresa llegó 3 días después. Un mensaje de texto de Thomas, de todas las personas. Hola, hermanita, quería decir que lamento haber sido un idiota. Papá ha estado en pie de guerra desde que te fuiste y me está haciendo ver algunas cosas más claramente. Tenías razón sobre el dinero. Me he estado aprovechando. Estoy trabajando en poner mi vida en orden ahora. Apenas era una disculpa profunda, pero viniendo de Thomas, era significativo. Respondí con un simple aliento, no lista para confiar completamente en su nueva perspicacia, pero dispuesta a reconocer el esfuerzo. Durante los siguientes 6 meses, mi vida se transformó de maneras tanto sutiles como profundas. Mi trabajo de arquitectura floreció sin el constante desgaste del drama familiar.
Acepté un proyecto de vivienda sostenible del que estaba apasionada, diseñar hogares asequibles y ecológicos para un desarrollador sin fines de lucro. El trabajo era menos prestigioso que los proyectos de lujo a los que mi padre me habría empujado, pero infinitamente más gratificante. El café con mi madre se convirtió en una tradición mensual. Nuestra primera reunión fue incómoda y tentativa, ambas navegando con cuidado por un nuevo terreno. Pero gradualmente encontramos una manera diferente de conectar. No como matriarca y heredera de los Reynolds, sino como dos mujeres con una historia compartida y un afecto genuino. Ella nunca dejó de esperar que me reconciliara con mi padre, pero respetó mi necesidad de distancia. Thomas, sorprendentemente, hizo los cambios más drásticos. Después de nuestro intercambio de mensajes, se inscribió en un programa de rehabilitación para su problema con la bebida, se mudó de la casa de huéspedes de nuestros padres y encontró un trabajo de nivel de entrada en una empresa de construcción no afiliada a Reynolds Construction. Cuando nos reunimos para almorzar en marzo, parecía humilde y más centrado. Papá nunca me puso límites, admitió mientras comíamos sándwiches. ¿Tú marchándote así? Fue la primera vez que alguien en la familia se plantó y dijo no a todo el sistema. Me hizo darme cuenta de que necesitaba madurar. Mi padre siguió siendo el más resistente al cambio. Nuestra única comunicación llegó a través de canales formales, una tarjeta de cumpleaños con un generoso cheque que devolví sin cobrar, un breve y tenso intercambio en la boda de mi prima en abril. Pero incluso él parecía estar aceptando lentamente que las viejas dinámicas no podían restaurarse. El tío Frank me proporcionaba actualizaciones regulares de las reuniones familiares a las que no asistía. Tu padre preguntó por tu proyecto de vivienda sostenible la semana pasada, informó durante una de nuestras llamadas. No dijo mucho cuando le conté sobre él, pero escuchó. Eso es algo. Para el verano, había ahorrado lo suficiente para dar la entrada de un pequeño condominio propio. Sin préstamos familiares, sin ataduras. El espacio de 2 habitaciones en Wicker Park necesitaba una renovación, pero eso era parte del atractivo. Podía hacerlo verdaderamente mío, diseñando cada elemento para reflejar mi propio gusto en lugar de la estética Reynolds. El día que cerré la compra del condominio, me quedé sola en la sala de estar vacía, con las llaves en la mano, y sentí una profunda sensación de logro. Este lugar representaba más que solo bienes raíces. Era una prueba tangible de que podía construir mis propios cimientos sin el respaldo o la aprobación familiar. Esa noche, sentada en el suelo de mi nuevo hogar con comida para llevar y una botella de champán que Jaime había traído, reflexioné sobre el viaje de los últimos 8 meses. Si alguien me hubiera dicho el pasado Acción de Gracias que el cruel mensaje de voz de mi padre terminaría siendo lo mejor que me ha pasado, habría pensado que estaban locos, le dije a Jaime mientras brindábamos por mi nuevo hogar. Pero aquí estamos. Tú hiciste que fuera lo mejor, corrigió ella. Podrías haber cedido, disculparte, volver arrastrándote al redil. Mucha gente lo habría hecho. En cambio, te elegiste a ti misma. Tenía razón. El mensaje de voz y el drama de la cuenta no habían mejorado mágicamente mi vida. Mi respuesta a ellos sí lo había hecho. Durante 32 años, había estado viviendo según el guión de la familia Reynolds, buscando aprobación, siguiendo expectativas, midiendo mi valía según sus estándares. Hizo falta ese último empujón de falta de respeto para que yo reescribiera la historia conmigo misma como autora en lugar de solo un personaje. La curación no fue instantánea ni completa. Todavía tenía momentos de duda, todavía sentía punzadas del viejo condicionamiento que equiparaba la aprobación familiar con el valor personal. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes y menos poderosos. Estaba construyendo una nueva vara de medir para el éxito. Una basada en mis propios valores, mi propia definición de lo que importaba. Mi relación con mi familia continuó evolucionando. Mi madre y yo nos acercamos más en algunos aspectos, desarrollando una conexión más honesta de la que habíamos tenido nunca. Thomas y yo establecimos una nueva y tentativa relación de hermanos basada en el respeto mutuo en lugar de las viejas rivalidades. Incluso mi padre finalmente extendió una rama de olivo, invitándome a almorzar en mi cumpleaños sin mencionar negocios ni dinero. Lo que más me sorprendió fue descubrir que mantenerme firme en mis límites no destruyó mis relaciones familiares como había temido. En cambio, las transformó en algo más auténtico. Las personas que realmente me amaban se ajustaron a la nueva realidad.
Aquellos que solo valoraban lo que podía proporcionar se alejaron, y encontré la claridad para saber la diferencia. Un año después de ese fatídico mensaje de voz, me encontraba en mi condominio recién renovado, ahora completamente amueblado y decorado a mi gusto. En mi mesa de dibujo descansaban los planos de una casa que estaba diseñando para mí en un pequeño terreno fuera de la ciudad, mi proyecto soñado, financiado enteramente por mi propio éxito. Mirando esos planos, me di cuenta de que simbolizaban todo lo que había aprendido a través de este viaje. Ya no intentaba encajar en la estructura de otra persona. Estaba creando la mía propia, construida sobre cimientos de autorrespeto, rodeada de muros de límites saludables y con muchas ventanas abiertas a la conexión genuina. A veces es necesario llegar a un punto de quiebre para encontrar tu fuerza. A veces necesitas perder lo que creías que querías para descubrir lo que realmente necesitas. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma, y en última instancia por los demás, es mantenerte firme en tu valía, incluso cuando aquellos que deberían apoyarte intentan derribarte. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tu familia? ¿Qué te dio el coraje para finalmente defenderte? Comparte tu historia en los comentarios. Y si estás pasando por algo similar en este momento, recuerda que elegirte a ti misma no es egoísta, es necesario. Dale a me gusta, suscríbete y comparte si te has sentido identificado con esto. Tu viaje importa y tus límites merecen respeto. Gracias por estar aquí conmigo hoy.